Bienvenidos a Ecos desde la Sombra, el lugar donde las historias de misterio y terror cobran vida. Hoy les traigo un relato que alguien me contó en una noche de copas, una de esas historias que te deja un escalofrío recorriendo la espalda. Mi nombre no importa. Lo que necesitas saber es que he vivido de la misma manera durante años, engañando y estafando. No soy nuevo en esto, ni tampoco un amateur. Los que me conocen, saben que siempre he tenido contactos en los bajos mundos y gracias a esos contactos, siempre salí impune. Las leyes, las reglas, nunca fueron para mí. Si necesitaba algo, si debía algo, encontraba la manera de no pagarlo. Así comienza nuestra historia. Un hombre sin escrúpulos, acostumbrado a burlar el sistema. Esta vez, su último truco lo llevó a un pueblo remoto, donde nadie conocía su reputación. La oportunidad perfecta para poner en marcha su próxima jugada. Mi motocicleta, una reliquia que había utilizado para moverme entre pueblos, no se había averiado por casualidad. Había aprendido a usar esos pequeños problemas como parte de mi estrategia. Siempre es más fácil ganarse la confianza de alguien cuando pareces necesitado, cuando aparentes estar en desventaja. Así que, sabiendo que la moto estaba en peor estado de lo que realmente estaba, empecé a hacer preguntas. El repuesto que necesitaba, supuestamente, solo se conseguía en la capital. Una excusa perfecta para justificar la necesidad de un préstamo. Me acerqué a algunos locales, charlando con el cantinero y con cualquiera que me escuchara. No pasó mucho tiempo antes de que mencionaran al prestamista del pueblo. Según decían, era un hombre discreto, con una reputación de ser efectivo en sus tratos. No hablaba mucho, pero se aseguraba de cobrar lo que se le debía. Perfecto, pensé. Un blanco fácil. Estaba seguro de que, con un poco de esfuerzo, podría convencerlo de prestarme una pequeña cantidad primero y luego, hacer que confiara en mí lo suficiente como para soltar una suma mayor. Ya había hecho esto antes. Así funciona el juego. La intriga comienza aquí, en un pueblo donde los secretos y las sombras parecen ser más profundas de lo que este estafador esperaba. Lo primero que aprendí en este tipo de estafas es que la confianza se gana en pequeñas dosis. No puedes pedir una suma grande de inmediato, eso levanta sospechas. El truco está en hacer que ellos te quieran prestar más. Así que me acerqué al prestamista con una historia sencilla no muy dramática, pero lo suficientemente convincente. El prestamista vivía en una casa vieja, casi tan discreta como él. Tenía una forma de mirar que te hacía sentir que veía más de lo que decía. Cuando lo vi por primera vez, estaba sentado frente a su escritorio, con una lámpara de aceite que apenas iluminaba la habitación. Me recibió con una mirada cautelosa, pero no hostil. Era un hombre que había visto de todo, y aunque era reservado, noté un brillo en sus ojos, un brillo de interés. ¿Qué te trae por aquí?, me preguntó, con la voz grave y pausada. Su tono no era el de alguien que necesitara hablar mucho, dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Yo, por supuesto, ya tenía mi respuesta preparada. Le conté de la motocicleta y de cómo había quedado varada en medio del camino. Necesito conseguir un repuesto en la capital, le explicó, pero ando corto de efectivo en este momento. Nada grande, solo lo suficiente para ponerla en marcha de nuevo y seguir mi camino. El prestamista me observaba en silencio, como si tratara de descifrar mis intenciones. No era el típico prestamista de los pueblos. Había algo en él, una calma que no encajaba con el ambiente oscuro de su pequeña oficina. Me ofreció una suma pequeña, casi sin hacer preguntas. Era exactamente lo que necesitaba. Acepté el dinero, asegurándole que se lo devolvería pronto, y me fui. Pero ese era solo el comienzo. Después de devolver el primer préstamo, volví. Esta vez con una nueva historia. No podía pedir demasiado todavía, pero lentamente, fui incrementando la cantidad de dinero que solicitaba. Una reparación adicional, le decía, que necesito pagar una deuda en el siguiente pueblo. Cada vez que pagaba, ganaba un poco más de su confianza. Y el prestamista comenzaba a bajar la guardia. No era un hombre tonto, pero el truco no era hacerlo dudar de su inteligencia, sino hacer que creyera que yo era digno de confianza. En poco tiempo, el prestamista comenzó a ofrecerme más sin que yo tuviera que pedirlo.
Las cantidades pequeñas se convirtieron en medianas. Las charlas cortas se alargaron, y aunque él seguía siendo reservado, parecía haber bajado la guardia. Sabía que estaba a punto de conseguir lo que quería, una gran suma. Aparentemente, todo iba según el plan. El estafador había ganado la confianza, pero lo que no sabía es que había fuerzas más allá del entendimiento humano protegiendo a su presa. Sabía que estaba cerca de lo que realmente buscaba. El prestamista ya confiaba en mí, y no le tomó mucho convencerme de que me prestara una suma mucho mayor de lo habitual. Era como si todo estuviera orquestado a mi favor. El hombre incluso sonreía un poco cuando firmaba los papeles, como si creyera que estaba haciendo una buena acción. Yo, por mi parte, ya tenía todo planeado. Una vez con el dinero en mi bolsillo, el siguiente paso era claro: desaparecer sin dejar rastro. Pero no era tan simple. Si huía, alguien en el pueblo podría recordarme, podría seguirme la pista, y aunque había salido impune de situaciones peores, no era algo que quisiera arriesgar. No esta vez. Decidí optar por mi método infalible, un accidente, que lo dejará fuera del camino. El prestamista era un hombre solitario. Vivía solo, no tenía familia que lo buscara si desaparecía. En mi mente, ya había ideado la manera perfecta de deshacerme de él sin levantar sospechas. Pero lo que no sabía en ese momento era que el destino tenía otros planos para mí. Mi primer intento fue sencillo. Sabía que el prestamista solía caminar por un sendero solitario a las afueras del pueblo para ir a una granja cercana. No era un camino concurrido, lo que lo convertía en el lugar perfecto. Me escondí entre los árboles y esperé. La idea era simple: atacarlo cuando pasara, rápido y limpio. Sin testigos, sin problemas. Espera durante horas. O al menos eso me pareció. Cada minuto que pasaba, sentía como la anticipación se convertía en ansiedad. Miraba hacia el camino, expectante, seguro de que en cualquier momento lo vería aparecer. Y entonces lo vi, o, al menos, eso pensé. Una multitud de personas comenzó a cruzar el sendero, algo extraño para un lugar tan apartado. No podía ver sus rostros claramente, pero parecían figuras comunes, aldeanos. Pasaban en silencio, con paso lento y pesado, como si no estuvieran del todo allí. Los conté, uno a uno, pero entre ellos no estaba el prestamista. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me obligué a mantener la calma. Me dije que esperara un poco más. La multitud desapareció tan rápido como había llegado. Y el prestamista nunca pasó. Mi plan, por primera vez en años, había fallado sin explicación alguna. Pero no iba a rendirme tan fácilmente. Decidí intentarlo de nuevo al día siguiente, esta vez en un lugar distinto, en su propia casa. Planeé hacer que pareciera un robo que salió mal. Todo estaba listo. Cuando me acercaba a su casa esa noche, algo ocurrió. Caminaba hacia la puerta, cuando, de repente, el aire cambió. Era como si todo el ambiente a mi alrededor se hubiera enfriado en un instante. Y antes de que pudiera reaccionar, algo me tocó. Perdí el control y me deslicé por una pendiente, chocando contra unas rocas. Me desperté más tarde, con el cuerpo dolorido y la cabeza palpitando. No había llegado a la casa del prestamista, ni siquiera me había acercado lo suficiente como para poner en marcha mi plan. Era como si algo me hubiera empujado lejos. Comencé a sentir que algo extraño estaba sucediendo, pero no me detuve. Los accidentes pasan, me dije. Solo tenía que seguir adelante. Mi tercer intento sería el definitivo. Esta vez, llevaba un arma conmigo. No quería fallar otra vez. Encontré un buen lugar desde el cual podía verlo caminar hacia su casa. Me escondí entre unos arbustos, con la pistola lista, esperando el momento perfecto. Y entonces lo vi. El prestamista caminaba lentamente, como siempre, con su paso tranquilo, despreocupado. Estaba listo para disparar, cuando algo me hizo detenerme en seco. Caminaban junto a él tres figuras. No parecían personas normales. Eran pálidas, casi translúcidas, y sus ojos parecían vacíos. No decían nada, solo caminaban a su lado, con la mirada fija al frente. Pero de repente, como si hubieran notado mi presencia,
giraron sus cabezas hacia donde yo estaba escondido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por un momento, estuve convencido de que me habían visto. Me agaché rápidamente, escondiéndome entre los arbustos, y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Cuando volví a levantar la vista, las tres figuras ya no estaban. El prestamista continuaba caminando, como si nada. Con el arma aún en la mano, me giré para irme, y fue entonces cuando lo sentí. Una presencia detrás de mí. Algo estaba allí, a mi lado. Di un paso atrás, el corazón casi se me salía del pecho, pero cuando me atreví a mirar, no había nada. Solo el silencio. El aire frío. Y un vacío abrumador. No terminé mi plan esa noche. Algo, o alguien, me había advertido que no debía seguir adelante. El estafador empezaba a descubrir que el prestamista no estaba solo, que había fuerzas protegiéndolo, fuerzas que él no podía entender. La primera vez que sucedió, pensé que estaba alucinando, que tal vez el estrés y el cansancio estaban empezando a jugarme una mala pasada. Aquella noche, al volver a casa tras un día cualquiera, noté que el ambiente se sentía diferente, cargado, como si alguien me estuviera observando desde cada rincón oscuro. No fue hasta que me acosté que comenzó el verdadero tormento. Apenas había cerrado los ojos cuando oí pasos lentos y pesados que se acercaban desde el pasillo. No podía moverme, mi cuerpo estaba rígido, congelado en el colchón, mientras escuchaba cada crujido del suelo cerca de la puerta de mi habitación. Quise convencerme de que era algún vecino, pero aquellos pasos no paraban. Sentía como si alguien se detuviera justo al borde de mi cama, respirando, a centímetros de mí, sin dejarme escapar. Las siguientes noches, lo mismo se repetía, pero con más intensidad. Empezaron a escucharse susurros, palabras que no lograba entender, pero que sentía que iban dirigidas a mí. Sus voces parecían mezclarse en una cacofonía de murmullos, y cuando intentaba taparme los oídos, esas voces parecían entrar directamente en mi cabeza. Ya no era posible dormir, cada noche era una tortura de la que no podía escapar. No pasó mucho antes de que esas mismas presencias comenzaran a aparecer en los espejos. Una noche, mientras lavaba mi cara para intentar despejarme, miré hacia el espejo, y allí estaban ellos. Tres figuras pálidas, observándome con ojos oscuros y vacíos. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me estallaría. Al darme vuelta, no había nadie detrás de mí, pero sus reflejos seguían en el espejo, mirándome fijamente, como si estuvieran diciendo que sabían quién era yo, que sabían lo que había intentado hacer. A partir de esa noche, los vi en todas partes. No solo en los espejos, sino en los rincones de mi casa. Apenas podía parpadear sin que alguna de esas figuras surgiera en las sombras de las esquinas, con esos ojos huecos que me seguían a todas partes. Supe, en ese instante, que no estaban allí solo para observarme, me estaban castigando, atormentando, exigiendo que pagara por algo que pensaba que había dejado atrás. Y en los sueños era peor. Me los encontraba caminando hacia mí, lentamente, en un paisaje oscuro y desolado. Intentaba huir, correr en cualquier dirección, pero mis pies parecían pegados al suelo, y por más que gritara, no salía ningún sonido de mi boca. Las figuras seguían acercándose, una y otra vez, noche tras noche, como si quisieran reclamar algo de mí que yo no podía darles. Cuando despertaba, no sentía alivio, mi habitación estaba aún impregnada de su presencia, y yo solo podía pensar en cómo escapar, cómo hacer que ese tormento acabara. Durante el día, sentí que me estaban desgastando, como si estuvieran drenando mi energía. Ya ni siquiera parecía el mismo. La gente en el pueblo comenzó a verme con una mezcla de pena y horror, susurrando cosas que apenas lograba entender. Me estaba volviendo loco, completamente. No era posible que algo así fuera real, pero lo era, y me estaba destruyendo. Aquella mañana, después de otra noche sin descanso, con el rostro demacrado y los ojos hundidos, me senté en la taberna del pueblo, tratando de encontrar algo de paz entre los murmullos de la gente. No sabía cuánto más podría soportar. Mi mente estaba dividida entre aceptar que aquello era solo fruto de mi imaginación o creer que esos espectros, esos seres oscuros, realmente me seguían y querían cobrarme por algo que no había terminado de entender. Fue entonces cuando un anciano del pueblo se me acercó.
Me miró de reojo y, sin siquiera pedir permiso, se sentó a mi lado. Su piel arrugada y sus ojos, llenos de una especie de conocimiento silencioso, me transmitieron una inquietud que me dejó sin palabras. «Se te nota el miedo, muchacho», dijo, con una voz ronca y pausada. «Lo he visto antes en otros. Los que llegaron con intenciones oscuras y pensaron que se saldrían con la suya». Sentí un escalofrío recorrerme. Nunca había hablado con este hombre, y sin embargo, parecía saber exactamente por lo que estaba pasando. Traté de disimular, de parecer que no entendía sus palabras, pero él me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mí. «Sé por qué estás aquí», continuó. «¿Crees que eres el primero que intenta engañar al prestamista? Ese hombre tiene una protección que va más allá de este mundo. Cuando era joven, buscó a la bruja del pueblo y, con un pacto, consiguió que nadie pudiera hacerle daño. Ella le otorgó la compañía de aquellos que no descansan en paz, almas que lo cuidan y lo protegen de quienes intentan engañarlo o lastimarlo». Mi garganta se secó. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible? ¿Qué tipo de maldición era esa? Intenté hablar, pero las palabras no salían. El anciano simplemente continuó, con una calma aterradora. «Esos espíritus que te siguen, los ves, ¿verdad? Te han encontrado. Porque intentaste hacer lo que otros ya intentaron antes. Si no te alejas ahora, te llevarán al mismo lugar del que ellos no pudieron salir». Sentí que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Era como si cada palabra del anciano fuese una sentencia. Ahora entendía el porqué de las apariciones, de los susurros, de las figuras que me atormentaban. Intenté contener el temblor en mis manos, pero era inútil. Sabía que estaba atrapado. Aquella noche, algo en el ambiente se sentía diferente. El silencio era pesado, opresivo, y la oscuridad parecía tener una densidad que nunca había notado antes. Me recosté en mi cama, aunque sabía que dormir sería imposible. Cada sonido mínimo, desde el crujir de la madera hasta el susurro del viento, se amplificaba en mi mente, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Y entonces, lo vi. Justo al pie de mi cama, una sombra, más oscura que la propia noche, empezó a tomar forma. Sus contornos no eran claros, pero sus ojos parecían llamas frías que penetraban hasta lo más profundo de mi alma. Era uno de ellos, un protector, observándome con una calma que solo intensificaba mi terror. Al principio, traté de convencerme de que era una alucinación, pero no había forma de negar lo que estaba viendo. Estaba allí, tan real como el dolor en mi pecho. En cuanto intenté levantarme, la sombra se movió hacia mí, lenta, casi deslizándose. Y, de pronto, sentí una presión alrededor de mi garganta, como si una mano invisible estuviera apretando, impidiéndome respirar. El miedo me paralizó, y en mi desesperación, solo podía observar cómo emergían otras sombras, rodeándome en silencio. Una de ellas se inclinó hacia mí, susurrando palabras incomprensibles, su voz helada y distante, como si proviniera desde las profundidades de otra dimensión. Sus palabras parecían envolverme en una niebla de desesperación, y, por un momento, sentí como si ya no estuviera en mi habitación, sino atrapado en un limbo oscuro donde el tiempo y el espacio carecían de sentido. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Mis piernas temblaban incontrolablemente, y sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, como si el mundo mismo me estuviera expulsando. Justo cuando pensé que el miedo me consumiría por completo, las sombras se desvanecieron, dejando tras de sí un frío insoportable y el eco de susurros lejanos. Aquella noche, entendí que no había escapatoria. Desde aquella noche, mi vida se convirtió en una sucesión de horrores constantes. No podía dar un paso en mi propia casa sin sentir sus miradas, esos ojos espectrales que parecían seguirme a cada rincón. No era solo su presencia lo que me perturbaba, sino la forma en la que parecían anticipar cada uno de mis movimientos, como si fueran sombras vivas que se deslizaban en sincronía con mi desesperación. Dormir era un lujo que ya no podía permitirme, pues cada vez que cerraba los ojos, sentía como susurros helados penetraban mi mente, sus voces se confundían y me atormentaban, recordándome que estaba atrapada en su juego macabro. Intenté aferrarme a la lógica, pero cada intento de razonar era destruido por los eventos que sucedieron.
Las luces parpadeaban sin razón, las puertas se cerraban y abrían solas, y el aire se tornaba gélido cada vez que ellos decidían aparecer. Hubo noches en que incluso percibía un peso en mi pecho, como si alguien o algo se sentara sobre mí, robándome la respiración y dejándome paralizado en la cama, mientras mis ojos se enfrentaban a esas figuras siniestras. Mis pensamientos se volvieron caóticos. A cada momento me invadía la paranoia, y era como si mi propia casa se hubiera convertido en una celda de la que no podía escapar. Apenas cruzaba el umbral de mi puerta, sentía que las sombras se cerraban tras de mí, como un velo oscuro que me alejaba de la realidad. Intenté salir, intenté correr, pero incluso en las calles del pueblo, sentí su presencia. Parecían estar en todas partes, vigilándome, controlando cada rincón de mi existencia. Las personas en el pueblo notaron mi deterioro. Algunos decían que había enloquecido, y yo no podía negarlo. ¿Cómo explicar que cada noche sentía el peso invisible de sus miradas, que me atormentaban con un odio silencioso? Lo más aterrador era que, aunque nadie más los veía, para mí eran tan reales como el mismo suelo bajo mis pies. Mi salud mental estaba al borde del colapso, y cada intento de refugiarme en la lógica o en la tranquilidad fallaba sin remedio. Había agotado toda posible salida, así que empecé a escuchar los rumores del pueblo. En mis desvaríos, escuché de una manera de librarse de aquello, pero no era sencillo. El precio sería muy alto. Un día, después de una noche particularmente aterradora en la que las sombras me rodearon hasta casi hacerme enloquecer, alguien me habló en susurro sobre una posible solución. Era una de esas personas del pueblo que nadie tomaba muy en serio, alguien a quien, bajo circunstancias normales, jamás le habría dado crédito. Según él, debía enfrentarme al prestamista, no para huir de la deuda, sino para reconocerla, para pagar lo que debía. Solo entonces el vínculo con esas entidades se rompería, y yo podría ser libre. Aceptarlo era admitir mi derrota, pero mi cordura se desmoronaba y no tenía otra opción. La idea de enfrentarme al prestamista me aterraba más que cualquier otra cosa. Sin embargo, armándome de un valor que apenas podía reunir, me dirigí hacia su casa, con el dinero en mano, temblando y con el pulso desbocado. Cuando llegué, sentí que las sombras estaban más presentes que nunca. Las figuras se movían en los rincones oscuros de la calle, susurrando, casi como si disfrutaran del momento. Sabía que una vez que le entregara ese dinero, mi libertad, mi paz y mi vida podrían ser restauradas, o tal vez no. Cuando llegué a la casa del prestamista, mis piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. La estructura estaba envuelta en una penumbra extraña, como si el aire fuera pesado y opresivo. Me quedé parado frente a la puerta, intentando convencerme de entrar, mientras sentía que algo me observaba desde la oscuridad a mis espaldas. Era como si aquellas figuras me rodearan, esperando, vigilando cada movimiento. Finalmente, golpeó la puerta, y tras unos segundos eternos, apareció el prestamista. Su rostro estaba iluminado por una luz débil, y sus ojos parecían profundos, insondables. La calma con la que me miraba me llenaba de una sensación de pavor indescriptible. No era una mirada humana, había algo más, una oscuridad que parecía absorber la poca luz que nos rodeaba. Le extendí el dinero con manos temblorosas y apenas pude hablar. Pero antes de que él pudiera tomarlo, vi una sombra moverse detrás de él, apenas visible, pero imposible de ignorar. Mi cuerpo se tensó, y por un momento, sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. El prestamista no pareció notar mi reacción, con un movimiento lento, tomó el dinero, pero su mano rozó la mía, y en ese instante, sintió una energía gélida y pesada, como si algo estuviera intentando invadir mi ser. De repente, los murmullos empezaron. Voces incomprensibles, susurros que parecían provenir de todas partes, llenando el ambiente con un sonido de otro mundo. El prestamista no decía nada, pero su expresión me dejaba claro que él entendía lo que estaba ocurriendo. Parecía satisfecho, como si todo aquello formara parte de un plan del que él era plenamente consciente. En cuanto ganó el dinero, los susurros cesaron, y el aire se volvió tan pesado que me faltaba el aliento. No pude evitar retroceder, tambaleándome, y salí corriendo sin mirar atrás. Sabía que al darle el dinero había sellado algo, algo oscuro y que no comprendía del todo, pero de lo que sentía un inmenso terror. Al llegar a casa, el silencio era absoluto. Por primera vez en días, las sombras no estaban allí, y las voces en mi cabeza se habían desvanecido.
pero el recuerdo de esos ojos oscuros y del roce helado de su mano quedó grabado en mí. Creí que devolver el dinero me liberaría de la pesadilla. Pensé que los murmullos, las sombras y aquella presencia inexplicable desaparecerían, pero estaba equivocado. Algo en mí había cambiado desde aquella última noche frente al prestamista. No era solo el miedo, era una sensación de que algo oscuro se había quedado dentro de mí. Esa misma noche, en mi casa, experimenté un silencio que parecía demasiado pesado. Estaba solo, pero el aire a mi alrededor se sentía denso, como si una presencia invisible me rodeara. Al cerrar los ojos, las imágenes de las figuras pálidas y de los ojos profundos del prestamista aparecieron en mi mente, grabadas como una marca indeleble. Mientras trataba de dormir, comenzó a oír susurros, pero esta vez no venían de las sombras. Eran como pensamientos, voces internas que no parecían mías pero que resonaban dentro de mi cabeza, recordándome lo que había hecho y lo que intenté hacer. Cada susurro me hablaba de mi propia cobardía, de mis engaños y de todas las vidas que había destrozado con mis estafas. Me mostraron imágenes de mi pasado, los rostros de quienes alguna vez confiaron en mí, y esa misma confianza fue lo que los condenó. Los días que siguieron fueron una especie de tortura psicológica. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que me encontraba de nuevo frente a esas figuras pálidas, que me observaban con una expresión que ya no podía descifrar. Ya no había paz ni escape. A donde fuera, sentía su presencia, como si se hubieran convertido en una extensión de mi propia sombra. Finalmente, comprendí la verdad. Quizás mi deuda con el prestamista había sido pagada, pero lo que me había dejado atrás, el tormento, el miedo y las voces, eran la consecuencia de mi propia vida. Algo me decía que, aunque estuviera en otro pueblo o en cualquier rincón del mundo, esas figuras me seguirían, siempre presentes para recordarme quién era realmente. A pesar de los intentos por dejar todo atrás, sentí que aquellas figuras seguían atadas a mí, como sombras que nunca se despegaban. Una noche, después de intentar calmarme con un par de tragos en el bar del pueblo, regresó a casa tambaleante y con la cabeza dándome vueltas. Las sombras de la calle parecían alargarse más de lo normal, como si cada rincón oscuro se estirara para tocarme, para advertirme. Cuando finalmente llegué a mi puerta, vi algo que me paralizó. Al reflejarme en el cristal de la ventana, observé no solo mi figura, sino otras tres, pálidas y en silencio, de pie a mi lado, mirándome con esos ojos vacíos. La niebla en el aire parecía volverse más densa, y el frío era tan penetrante que podía sentirlo en mis huesos. «Déjenme en paz», grité, pero el eco de mi propia voz fue lo único que escuché. Me negaba a entrar a la casa. A cada paso que daba hacia atrás, sentía como si mis pies estuvieran pegados al suelo, como si el pueblo mismo me reclamara y no me dejara huir. Cerré los ojos para apartar la visión, pero al abrirlos, las figuras estaban más cerca. Empezaron a susurrarme, sin palabras, sino sonidos arrastrados, como si arrastraran cadenas en sus voces. Sus manos, pálidas y esqueléticas, parecían estirarse hacia mí sin tocarme. No había escapado. Esa noche, sentado en el suelo y con la espalda contra la puerta de mi casa, entendí que había sido atrapado, no por las sombras ni por el prestamista, sino por el peso de lo que había hecho. Estaba condenado a vivir en una prisión de mis propios recuerdos y de mis propios pecados, y esas sombras eran mis guardianes, siempre vigilantes, siempre recordándome que de ciertos errores no hay escapatoria. Aquella noche, cuando ya no encontré alivio en el sueño, me aventuré a vagar por el pueblo en busca de respuestas. Desesperado, preguntó discretamente entre los habitantes, hasta que di con una anciana que parecía saber más de lo que decía. Tenía esa mirada que transmitía siglos de historias y secretos. Fue entonces cuando mencionó algo que me heló hasta los huesos, me habló de una bruja que alguna vez vivió en el pueblo y que tenía una relación estrecha con el prestamista. Según la anciana, la bruja era quien había conjurado una maldición para proteger al prestamista de cualquiera que intentara traicionarlo. «Son sus protectores del más allá», susurró la anciana. «No descansarán hasta que tú pagues por tus intenciones». El peso de sus palabras me cayó como un balde de agua helada. De repente, todo cobraba sentido, las sombras, los ruidos, las figuras que me perseguían. Estaba atrapado en una maldición que parecía diseñada para castigarme por mis propios pecados.
Los fantasmas, esas figuras que ahora se aparecieron en mis pesadillas y en mis pensamientos más oscuros, eran las fuerzas destinadas a cuidar del prestamista y a castigar a los traidores como yo. Los siguientes días se volvieron un infierno constante. Las figuras me seguían incluso a plena luz del día. No podía escapar de sus miradas ni de su presencia. Había comprendido finalmente la naturaleza de mis tormentos, estaba bajo una maldición que no cesaría hasta que yo pagara el precio, no solo en dinero, sino en arrepentimiento. Esta revelación, tan dolorosa y aterradora, se convirtió en mi única obsesión. Los días siguientes a mi conversación con la anciana se convirtió en un círculo interminable de terror y desesperación. No podía escapar de los espíritus que me perseguían. Cada noche se volvían más persistentes, más aterradores, como si alimentaran su rabia de mi miedo creciente. Mi hogar se había transformado en una prisión de la cual no había escapatoria. Intenté ignorarlos, intenté huir, pero ellos siempre estaban ahí. Cualquier rincón oscuro, cualquier reflejo en un espejo, incluso la quietud del silencio traía consigo su presencia. Los ruidos en las paredes, los susurros detrás de mis oídos, y esas figuras, pálidas y observadoras, se me aparecieron como sombras que crecían en mi conciencia. Finalmente, una noche, tras varios días sin dormir y consumido por el agotamiento, tomó una decisión desesperada. Fui a ver al prestamista. En cuanto me presenté en su casa, él me miró, como si hubiera estado esperando que apareciera. Le expliqué que ya no podía soportar más, que pagaría lo que le debía. No es solo el dinero, dijo con una calma que me heló la sangre. Lo que debes aquí es más profundo que una deuda económica. Es el precio de tu alma la que buscaban. Sin otra salida, le entregué el dinero que había acumulado en mis robos anteriores. La suma no importaba ya, mi vida era lo único que deseaba recuperar. Al tomar el dinero, el prestamista sonó de forma casi imperceptible, y por primera vez en meses, la presión sobre mis hombros se disipó. Los fantasmas, como si hubieran sido liberados de una carga, desaparecieron, llevándose con ellos el peso de la maldición que había caído sobre mí. Con el alma desgarrada y el arrepentimiento como única compañía, abandoné aquel pueblo sabiendo que nunca podría dejar atrás lo que había vivido. Bueno, más o menos así me lo conto, tuve que cambiar algunas cosas en el relato porque si usó el lenguaje que él usó al estar tan tomado de seguro bloquean el video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta para seguir descubriendo más historias llenas de misterio y terror. Nos vemos en el próximo vídeo.